Saludos mis amigos, Dios les bendiga, qué placer estar con ustedes una vez más en Líderes Eternos Podcast desde este rincón del mundo para todos ustedes desde cualquier país que nos estén escuchando. Agradecemos que dediquen este tiempo para escuchar estos análisis de liderazgo cristiano a la luz de la palabra de Dios. Como siempre, aquí está mi hermano Juan Malaquía y mi hermano William Salas. Juancito, un honor compartir contigo. Gente hermosa, qué bueno es estar en Líderes Eternos. Definitivamente está en la casa del liderazgo. Bueno, me gusta que la gente se identifique, pastores. Claro. Y me gusta también que nos ven y nos dicen, wow, qué interesante lo que ustedes hablan, qué diferente. Sí. Y nosotros invitamos a la gente que sea parte, William, ¿verdad, Pastor Ariel? Claro. Que nos dejen asuntos ahí, que nos pregunten cosas o que opinen, que qué sé yo, confróntenos. Así es. Hay un erudito sensei teólogo que estará respondiendo ahí desde IMC Studio. Ay. Sensei. ¿Cómo fue? Pero pastor, pero usted se fue lejos, Dios mío. Un rabino, diría Jovino Guzmán. Señor. Bueno, pues Dios bendiga entonces a producción que siempre está allí con nosotros, ¿verdad? Y Dios bendiga a Israel. Israel, ¿vas a decir algo? No, ahora no. Entonces, bueno, aquí estamos, complacidos una vez más poder estar acá con este tridente. Ustedes saben que yo le comentaba al pastor Ariel, y no sé si a ti, Malaquías, hay un joven que va a la congregación donde hago vida cristiana aquí en República Dominicana, en Santo Domingo, y él me dice, me gustaría ir al set para verles allí tu perso, porque él me dice, ustedes tres son unos turpenes. ¿Qué significa eso? Turpen, ¿qué es eso? Un turpen. ¿Qué es eso? Un experto, un duro, un... Sí, depende de la aplicación del concepto. Porque yo una vez escuché a un predicador de aquí muy famoso, Ezequiel Molina, y el tipo era un turpen. Entonces yo digo, wow, ¿qué significa eso? O sea, que puede tener doble connotación, puede significar algo muy bien. En general, exacto, un turpen, un jefe. O puede significar algo también muy fuerte. Sí. Bueno, lo cierto es que ese joven, gente de rango. Ese joven quisiera estar con nosotros, lo invité para hoy, no podía. Pero vamos a ver cuándo está con nosotros aquí disfrutando de esta experiencia. Es bueno saber que Turpen es una dominicanada. Turpen es una dominicanada, realmente. Eso yo lo asocio como con un avión, como un asunto, no sé. No, es como si fuera un jefe. Un coronel, un matatán, sinónimo de matatán, del que manda, del que el controla, del que se atreve a... ese turpen también puede ser despectivo en algunos casos. Ok, pero eso sería un chinazo, porque en Venezuela sería vergatario. Vergatario. Eso sí es más feo. Señores. En la Real Academia de la Lengua. ¿Qué dice turpen? Déjame prender este micrófono. Préndalo. Yo creo que ahí me oigo un chispa. Lo reconoce, como dice el pastor, como algo de dominicana, y dice que es una persona en una jerarquía que está por encima del resto. ¡Wow! Por tener una serie de cualidades en máximo grado. Padre Santo. Pero yo quiero que ustedes aplaudan cómo los dominicanos, igual que todos los pueblos, son capaces de crear conceptos. Lo más grande que estamos en la Real Academia. Sí. ¡Huepa, señores! Bueno, yo me uno ahí, que también como venezolano dominicano, Dios mío. Bueno, señores, hemos venido tratando un tema muy interesante. Hemos tenido ya 3 sets hablando sobre la caída de un líder. ¿Por qué cae un líder? Líderes que caen en tentación. Y bueno, pueden buscarlo allá en los videos anteriores en YouTube y darle para atrás para que entren en ritmo y cojan el hilo de lo que estamos hablando. Una de las cosas que hablamos es de las señales de stop, y yo creo que todo el desarrollo se basó en eso, ¿verdad? ¿Por qué cae un líder? Porque se saltan las señales de pare, se saltan las señales de stop, se saltan las palabras que le dicen espérate, vas mal. Hablamos de que realmente una caída no se produce de golpe, aunque sea estrepitosa, pero se va. La forma como usted lo enfoca, pastor, ¿no? Con relación al resumen que está haciendo, es interesante. Pudiéramos decir entonces que es parecido a esa dinámica que experimenta alguien que tiene instinto suicida. Cuando alguien se suicida es porque realmente no ocurrió de la noche a la mañana, sino que estuvo caminando como un proceso, depresión, una serie de tentaciones. Sí. Igual ocurre con alguien que Dios lo guarde, ¿verdad? Dios nos guarde a nosotros de caer en una situación a ese extremo, pero esas cosas no se van a dar de un día para otro, sino que vienen las maquinaciones, vienen las oportunidades, vienen las situaciones. Eso lo analizamos y en el set pasado compartíamos, ¿verdad?, con el pastor Elvis. Yo puedo bendecir al pastor Elvis Cruz, que hoy no está con nosotros, lamentablemente, pero compartíamos, pastor,
acerca de eso, de que nosotros no estamos acá con la intención de cuestionar, de señalar, Así es. pero sí estamos con la intención de responsablemente exhortar, Malaquía, Claro. que quiero que sueltes, porque me estás mirando, como que déjame hablar, William, por favor. Sí, no, me recordaste la mamá del pastor Ariel ahí con el cállate. Sí te digo, hermano, que antes del levantamiento, antes de la caída, tiene que llegar una especie de soberbia. Y eso lo dice la Biblia La en un Biblia lo dice contexto. en un salmo, Sí, claro. tiene que haber algunas situaciones, como tú dices, William, como dice el pastor Ariel. Hay una serie de elementos que se van sumando. Nadie cae de repente, en ningún sentido, ni siquiera las paredes. De hecho, cuando tenemos lo que se llama vicio de construcción, es porque se cometieron errores Ajá. en la construcción misma, o hay aguas, goteras. Tanto que hay una gotera en un lugar que hace un hoyo. O sea, hay situaciones que se van formando. A menos que no sea un terremoto, un catatumbo, una cosa. Que eso No, puede igual darse. también viene, no viene de repente. No Aunque llega de no lo repente. veamos, pero debajo de la tierra se va son formando, cosas. eso es así. Sé que hay una serie de síntomas que van apareciendo. Claro. De hecho, la Biblia lo prevé eso. El fenómeno del cielo que se da con el ángel aquel caído Sí. fue producto de una secuela, de una secuencia de elementos que se fueron dando. Y en Isaías la Biblia dice como que Dios le estaba dando cierta tolerancia, cierto manejo de cierto tiempo de espera. Sí. Hay un contexto bíblico que nos da a entender como que Dios estaba siendo tolerante Sí. antes de que se diera el fenómeno de caída de lo que hoy conocemos como el Claro. príncipe de las tinieblas. O sea que, Ujú. No, y Sí, en estamos todos hablando los de sentidos. Luzbel, ahora llamado Lucifer. así es. En todos los sentidos, inclusive en el pueblo de Israel, antes de que ellos divagaran 40 años en el desierto, Dios le dijo, oye, este pueblo ya me ha tentado 10 veces. O sea, y va dando chance, porque dentro del tema de caer, de fallar, también está el tema de la misericordia, la gracia de Dios, la paciencia de Dios. Dios te va dando chances. Y esas son precisamente las señales de stop, las señales de pare que nos saltamos. Entendemos que porque nos cruzamos el semáforo en rojo hoy y no pasó nada, me lo puedo cruzar mañana, pero un día de esto va a tener un accidente. Por supuesto. Sí, porque hay Eh, consecuencias. Dios te va dando chance, el Espíritu Santo te va hablando. Hay un versículo que está en el libro de Primera de Juan que a mí me encanta, dice que si nuestro corazón no nos reprende, Wow. mayor que nuestro corazón es Dios. Y la gente ese verso ni se lo sabe casi y mucho menos interpretarlo correctamente. Pero quiere decir que aunque tu corazón llegue a un punto de que ya se cauterice, ya no te da... Eso es conciencia cautiva, o sea, que Ajá. es indolente, que Exacto. Pero por encima de eso está Dios, está el Espíritu Santo, que te siguen hablando, te siguen señalando tus faltas, antes de que venga esa caída estrepitosa, que muchas veces la gente se salta hasta que llega a ese punto. Ahora, hay un texto o es una deducción que dice que aunque seamos infieles, Dios permanece No, Eso- primera de Timoteo. fiel. Ok, es un texto Primera de entonces, Timoteo 5. que aunque nosotros seamos infieles, Él se mantiene Él siendo permanece fiel. Wow, qué, Dios siempre va a ser fiel. Qué Dios es fiel a lo capacidad. que dijo, sea bueno o malo Qué para capacidad nosotros. de amar. Lo que pasa es Dios que será lo que fiel. pasa es que la fidelidad para Dios es un principio. Por no es- ejemplo, pastor, él dice un verso, el alma que pecare, esa morirá. Dios va a ser fiel a eso. Claro, por supuesto, por Tu supuesto. pecado Porque va ese a es un morir. principio. Dios es fiel, naturalmente fiel. Santo, naturalmente santo. Claro. O sea, eso es Dios. Ahora bien, con relación a eso, el proceso es interesante porque hay cosas que están en nosotros, que viven en nosotros y que van a estar siempre con nosotros, independientemente de nuestra posición de cristiano, o de líderes, Claro. o de pastores, o como te llames. Hay cosas que están en mí que son malas, que me gustan, pero que yo sé que ofenden a Dios. Sí, esa es la concupiscencia. Que yo esa puedo es nuestra hacerlo. naturaleza caída, esa es nuestra carnalidad. Hay una diferencia entre poder hacer y querer hacer. Y eso es importante. Y a eso le añadimos entonces lo que Jesús dijo a la gente que le seguía. La gente que le seguía, Jesús la sectorizó, multitud y discípulos. Jesús le dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Negarse a sí mismo, Ujú. tomar la cruz y luego seguirle. Entonces hay una serie de implicaciones que tienen que ver con el hecho de nosotros seguir al maestro. Hay algo que tiene que ver con querer hacer y poder hacer, que yo decía. Sí, y eso me lleva a un verso que dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo me conviene, Así es. exactamente. Pastor, O sea, cuando yo la gente... puedo hacerlo todo, quiero hacerlo todo, pero ¿qué debo hacer realmente? Exacto. Hay una cosa de que, mira, quiero y puedo, pero no debo. Alguien definió libertad así. Alguien dijo, creo que fue el pastor Dante Gebel, dijo que tú eres libre cuando pudiendo pecar, no quieres pecar. O sea, yo tengo todas las condiciones para Pastor, pecar. yo tengo pero una no quiero anécdota jocosa, yo sé que a producción le va a gustar mucho. ¿no? Seguro. No se vaya, producción, escuche bien. Óyeme esta anécdota, es un escritor hindú, es un escritor hindú y tiene un libro muy interesante que se llama El arte de saber tomar decisiones.
el arte del discernimiento. ¿Cómo tomar No es decisiones? Madame no es. No, no recuerdo, pero el nombre es como Jesús algo. El caso es que en su libro él narra una historia de un señor que tenía problemas de adicción al tabaco y se fumaba 2 cajetillas de cigarro al día. Y entonces él fue encontrando el camino, ¿verdad? De ser cristiano. Alguien le habló hasta que llegó a ser cristiano. Y él llegaba a un punto que le preguntaron que por qué él fumaba. Porque de vez en cuando te lo veía fumándose un cigarro. Y él le decía, mire, yo era adicto al tabaco. Yo fumaba 2 y 3 cajetillas. ¿Y sabe por qué yo fumo? Porque el día que yo quiero y me da la gana, yo me fumo uno y yo sé que tengo el control de no fumarme las 2 cajetillas. Wow. Que eso va con lo que tú estás diciendo. Sí. Y cualquiera dice, no, pues es un loco, eso no es cristiano, nada, eso es impío. Pero él ya tenía el control de no dejarse dominar del tabaco. Entonces, eso realmente es tener una libertad. O sea, tengo la botella de romo ahí. Yo antes era débil con el romo, pero ya la puedo ver ahí y no me la bebo. Pastor, libertad no es más que ser esclavo de lo que tú amas. Sí, y dice la Biblia en Romanos capítulo 6. Oye, pero tú estás, Antes éramos tú estás esclavos. muy profundo filosóficamente, Malaquías. ¿Cómo es? Romanos 6. Antes éramos esclavos del pecado para muerte, pero ahora somos esclavos de Cristo Jesús para vida y lo hacemos por amor. Entonces, ¿qué es libertad? Libertad es ser esclavo de lo que tú amas. Simple. Estupendo, estupendo. Entonces, hoy seguimos acá con una tertulia a modo introductoria. Señalábamos las experiencias de los 2 sets anteriores, pero hoy, Pastor no vayan Ariel, a fumar, no vayan a fumar. Sí, que no. William ya Que estaba- estoy viendo un pastor por ahí que lo quiero denunciar. ¿En serio? Claro, le escribí esta mañana. Iniciales, pastor, iniciales. ¿Cómo comienza el nombre? Ay, no. Le escribí esta mañana a un post que vi sobre él y le escribí y ahí le dejé un mensaje. Porque él en medio de su podcast se pone a beberse una cerveza y dice que si un doctor bebe una cerveza no le quita de ser doctor, que si un ingeniero se bebe una cerveza no le quita de ser ingeniero, que si un pastor se bebe una cerveza no le quita de ser pastor. Entonces le mandé su escrito ramplanazo bíblico, ¿verdad? Y además de que él no tiene que estar cogiendo los medios para eso, si nuestro llamado es a predicar el evangelio. Dios mío. Entonces, si usted está en los medios, hable de Dios, hable de Cristo, hable de reino. Si usted en su casa quiere beber una cerveza, hágalo en su casa. No salga a hacer alarde por los medios de que usted se la puede Y no beber. lo publique tampoco. Por no, Dios, no lo es difunda porque es que no una tiene. barra basada. Entonces, le No estamos es haciendo sabio, no es daño al prudente, evangelio. claro, por supuesto. No me esté comparando a mí, que un ingeniero, que un abogado, que un qué sé yo qué. Nosotros, dice la Biblia, Romanos 12:2, ¿verdad? Que no podemos adaptarnos a Sí. este mundo si no se exacto, transformado. Entonces, de eso es que estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de que tenemos debilidades, estamos hablando de que estamos propensos a caer, estamos hablando de que nuestra concupiscencia nos va a llevar siempre contrario a lo que el Espíritu Santo quiere en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa una vez hemos cedido? Dice la Biblia en Santiago capítulo 1, ¿verdad? Dice que el pecado viene de nuestra concupiscencia. Sí, claro. Dios no es culpable de que pequemos, sino que cuando somos atraídos y seducidos por nuestros propios deseos y le damos cabida a eso, entonces el pecado Ya no tiene potestad, no tiene autoridad sobre nosotros, algo así creo. el pecado es concebido y una vez concebido entonces da a luz la muerte. Ok. Sí, Exacto. Santiago capítulo. Hay Pero una- el capítulo 1, versículo 12 de Santiago dice una situación bien interesante. Dice, bienaventurado el varón. Que soporta. Que Claro. soporta la Porque tentación. cuando Una haya vez que haya resistido la prueba, recibirá. Entonces, pero estamos hablando de alguien que sí, que su concupiscencia lo atrajo, lo sedujo, se saltó las señales, salió embarazado del pecado y dio a luz la muerte. Ya cayó, ya falló, ya faltó, ya las tentaciones lo sedujeron, ya es una persona espiritualmente cayó, ¿verdad? La Biblia nos llama a restaurarlo con espíritu de mansedumbre en Gálatas 6:1. Sí, considerando de nosotros de mismos. nosotros mismos y todas esas cosas. Pero, ¿cómo me manejo yo una vez he caído en la tentación, he cedido, una vez fallé, una vez falté, una vez ya todo el mundo sabe que yo falté, ya caí, ¿verdad? Y más como pasa en muchos sitios que cuando una gente falla, entonces le caemos a palo, a patada y le damos el tiro de gracia, ¿verdad?
¿Cómo me manejo yo? Dependiendo cómo me maneje, dependiendo cómo te manejes, va a ser tu levantamiento. Okay, no solamente tu levantamiento. Dependiendo cómo te manejes, o te vas a quedar muerto o vas a levantar. O sea, es importante tomar en consideración lo que trata de plantear el pastor Ariel. Y es sencillamente, o sea, el pastor está tratando de empatizar con esa persona que ha vivido una experiencia desagradable, que ha sido víctima de una caída y que, por cierto, ninguno de nosotros estamos, exacto, todos somos vulnerables. Pero es importante lo que señala el pastor y ya desde una perspectiva de empatía. O sea, Dios mío, o sea, si llego a ese extremo, si soy víctima de una experiencia de esta, por las razones que sea, entonces, ¿cómo debe comenzar mi proceso de restauración? Si bien es cierto que necesitamos que quienes están del otro lado y que de alguna forma han sido nuestros jueces, que han sido de momento lo que nos han señalado, nosotros entendamos que necesitamos restauración. Porque ¿qué pasa también? Porque si alguien que llega a ese extremo no se ubica en el punto inicial de partida, pastor, porque yo pienso que lo primero que debe tener alguien en consideración que fue víctima de este asunto es que necesita arrepentirse. Y necesita arrepentirse y, aparte de eso, ser capaz de tolerar todo lo que están alrededor le diga. Sí, tiene que tener esa capacidad, porque si no lo hace, no te vas a levantar. O sea, la gente te va a acabar, van a acabar contigo. La gente no va a ser empático contigo. Es más, la gente hasta por un tema de cuidarse, no va a ser afín contigo. Ah, fulanito, mira, puede ser que estábamos juntos, que éramos amigos, puede ser que compartimos juntos en diferentes lugares, en la iglesia y todo, pero una vez caíste, la gente se va a apartar porque, no quiero dejarme arrastrar con tu mala racha, con tu mala fama. No, yo no lo conozco. Pastor, vamos a la oportunidad. ¿Lo conoce? No sé. Vamos a la oportunidad, Pastor Malaquía, que yo lo veo muy pensativo. Estoy aprendiendo. Una persona, un líder, vamos a hablar de líderes, un líder cristiano que falló, todos los que estaban alrededor se apartan porque, como dijo Pedro antes de ser apóstol, dice, maldijo. Y dijo el pastor, yo no lo conozco, yo no sé quién es ese tipo, cuando tenían a Jesús agarrado. O sea, no, este hombre pensábamos que iba a libertar a Israel, pero mirando lo van a matar, no lo conozco. Pastor, y es lo mismo que le pasa a mucha gente que ha caído con su gente que tiene alrededor. Hay una frase bíblica, apostólica, paulina, y es doctrina bíblica, que todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. El proceso de la siembra me interesa para entender bien ese proceso que usted está explicando, que William expone. El agricultor sabe lo que está sembrando, dónde lo está sembrando en algunos casos, si sabe de tierra, y conoce los pormenores de esa siembra y lo que va a generar esa siembra, cuál es el fruto. Lo mismo pasa en el proceso del líder. Nadie, como decíamos ahorita, cae de repente, sino que tú comienzas a sembrar algunas cosas que ya están en ti, que son las que tú prefieres, que son de tu gusto, que tú sabes que te va a acarrear consecuencias terribles. Y es una experiencia de cualquiera. Y estamos hablando ya del líder que cometió el error, que ya cayó, en fin, de la persona que ya cayó y cometió el error. Y sería interesante extrapolarse a la posición de esa persona que quizá no está escuchando y que está en una posición y necesita la estrategia para levantarse, que ya está siendo rechazado, desechado. Exacto. Los amigos le sacaron los pies. Pero es que eso es parte de lo que él debe enfrentar. Por eso digo, entonces, cuando yo mencionaba arrepentirse y ser humilde, eso, o sea, el fuetazo va a venir. El que no te comprenda, el que no te entiendan, el que te juzguen, eso va a venir. O sea, comienza un proceso, pero ese proceso tú eres determinante en poder levantarte, porque por mucho que yo pueda mostrarme como amigo, tratando de que podamos reconquistar ese ambiente de confianza, que vuelvas a estar en la posición que estuviste, va a ser un poco cuesta arriba. En algunos casos, pastores, dependiendo de las circunstancias, la gente que vive en ese tipo de experiencia tiene que salir del contexto que le rodea. Lo primero que tiene que hacer, ¿cuál es la primera estrategia de una persona que es honesta consigo misma? Vamos a ver ese tema ahora a la luz del Salmo 51 y vamos a ver cada paso, porque lo que queremos darle una herramienta
al que ya está en esa Al que está situación. O sea, en el no pro- al estamos que esté en aquí el proceso. disparando para condenarte. No, estamos aquí. estamos a favor del levantamiento. Te tienes que levantar, te tienes que levantar. Sí o sí. Te Pues- puedes levantar y te tienes que Pero levantar. que indiscutiblemente, como dice el médico, cuando tú vas y le visitas, bueno, si tú no entiendes y comprendes que estás enfermo, no te puedes sanar. Los psicólogos dicen lo mismo, dicen de otro modo, dicen, la salud mental comienza cuando tú reconoces que tienes un trastorno, una situación de Claro, salud claro. mental. Pasa con la gente que tiene Entonces, problemas con las adicciones. Tenemos dos personas interesantes en el Antiguo Testamento. Uno es el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, y uno es el rey David, que fue el segundo rey de Israel. ¿Quién lo hizo peor, Saúl o David? Desde el punto de vista del impacto de lo que cometieron, David lo hizo peor. Es más serio el problema de ¿Cuáles David. fueron las dos situaciones de Saúl por las cuales Dios lo desechó? Primero, ofreció los sacrificios, no esperó al profeta, sino que se adelantó y ofreció los sacrificios. Asumió roles que no le correspondían. Exactamente. Dios le mandó su tallazo con el profeta, él se arrepiente, le dice, no, ora por mí, intercede. Y Dios le dice, está bien, tiene otra oportunidad. La segunda le dice, mata a Amalek, mata a los amalecitas, mata a las mujeres, a los niños, mata... Sí, erradica a esa gente. Sí, convierte esa tierra en muladar. De repente el profeta llega y escucha vaca, escucha oveja, escucha niños y de repente el rey Amalek está guardado en una habitación también. Una desobediencia, ¿verdad? Él se justificó, él dijo, bueno, yo vi las ovejas grandes, vi la vaca grande, dije, sirven para el sacrificio, me la traje para acá. Parece que Saúl tenía algo como entre el Pastor, sacrificio usted me y... pone a pensar ahí, hay un elemento que se da en los dos casos, la visualización. Claro, Los dos vieron, y se parece al huerto del Edén, también vieron el árbol. sí. Parece que la vista como sentido Sí, por tiene un eso- papel protagónico. Por eso en el libro de Primera de Juan también, cuando habla de la vanagloria de la vida, y dice... El deseo de los ojos. Sí, los deseos de los ojos. Sobre deseo de la carne. Los ojos son protagonistas. Hay que quitar la Entonces, vista entonces a veces. No, y sobre todo nosotros los varones. Neurolingüísticamente dice que nosotros... No, hay que poner la vista en Jesús. como dice Puesto los Hebreos ojos en 12. Jesús, el autor y consumador de la Entonces, fe. ¿qué pasa? Ay, ay, ay. Saúl, con la siguiente, en la segunda falla, ¿verdad? Él se justifica y ahí Dios le dice, mira, te desecho, ya no te quiero ahí. Viene David 20 años después, es rey en Israel, y David falla. Las fallas de David no son sencillas, ni toda la racha familiar que tuvo David. O sea, su hijo violó a su hermana, su hijo violó a la hija, o sea, los dos hermanos. Sí, los medio hermanos. Hay una Entonces, reincidencia el otro genética. hermano, el hermano mayor, mata al hijo menor porque violó a la hermana. Sí. Medios hermanos. Medios hermanos. David mata a Goliat para tener la primera esposa. David mata a Nadal para tener la segunda esposa. Y mata a... En este caso, a su líder, el esposo de Bexabé, ¿no? Urias. Urias Eteo. Ajá. Manda a censar al pueblo, manda a censar el ejército. O sea, hay una serie de cosas que incomodaron a Dios con David. Pero David, dice la Biblia, que tenía un corazón, y lo Conforme. dicen 2 versos de la Biblia, que el corazón de David era conforme o se adaptaba a los requisitos que Dios tenía. Porque cuando dice conforme, no es que a Dios le gustaba el corazón de David, no. Se conformaba, se adaptaba, cumplía con lo que Dios le agradaba. Pero conforme no es como comparativo. No, eso es como igual que el verso de Romanos 12:1, no conformes a este siglo. Eso es como amoldarse, como tomar la forma de algo. Así es. Exactamente. Entonces, eso es lo que quiere decir la Biblia. Nos dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. No era que David tenía el corazón de Dios ni se parecía. Estamos aplicando ahí entonces un principio hermenéutico. Claro, La palabra porque- va a tener un sentido de significado en función del resto de las palabras que le rodean, su Claro, contexto. Así es importante. ¿Qué el contexto. hacía que el corazón de David fuera de agrado a los requisitos que Dios tenía para cómo debe ser una persona? David se sabía humillar. David le dijo a un hombre que se llamaba Araúna. ¿Cómo? Araúna tenía una finca con bueyes, de todo ahí, una casa. Y cuando Dios estaba matando al pueblo, David dijo, óyeme, fui yo el que pequé, cóbramelo a mí, deja de matar al pueblo. Y fue donde Araúna y le dijo, mira, véndeme tu tierra, que voy a hacer sacrificio aquí mismo. Y cuando él le dijo, no, coge todo eso, coge los bueyes, coge la madera y ya el altar. Él le dijo, no,
porque no le voy a dar nada a mi Dios que no me cueste. O sea, estamos hablando de un hombre que falló muchas veces, su familia falló, al punto que Dios tuvo que dividir el reino para cumplir la promesa. Pero tenía un corazón sensible, un corazón que se humillaba, un corazón que entendía había aprendido a tener intimidad con Dios en la adoración, porque Dios mío, David era un adorador. Hijo tuyo. Entonces, ¿qué pasa? David, cuando mandó a matar a Uría y se quedó con la esposa, y la embarazó, la esposa de Uría, y se quedó con la esposa. El profeta Natán fue a la casa de David y le dice, un hombre tenía 100 ovejas, el otro tenía una sola oveja, le llegaban visitas de noche, y el que tenía las 100 ovejas le cogió la ovejita de al lado y lo sacrificó y la mató y se la ofreció en sacrificio y se la dio de comer a la visita. ¿Qué hacemos con ese hombre? Tráiganmelo para matarlo yo mismo. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. Fue lo único que Natán le dijo, señores. Y volteando el tema, no viéndolo desde el punto de vista del que falló, sino de lo que estamos del lado de juzgar. Natán no juzgó a David, Natán no lo condenó, Natán ni siquiera le dijo lo que tenía que hacer. Le dijo esa palabra, dio la vuelta y se fue. Y David, a raíz de eso, hizo una acción de encerrarse, humillarse, de orar, de postrarse. Y de ahí nació el Salmo 51. Pastor, yo quiero darle un contexto, si usted me permite, de eso que usted trae interesante. Este contexto. Yo soy presidente de una nación o presidente de un concilio. Tengo una posición importante económica, de empresario, y cometo un error que me puede costar el puesto. Bien. Estoy en el momento, cometí un error tan grande que me va a costar la posición. Me confrontan los empleados o los miembros de la organización o de la iglesia. Pero yo tengo el poder. No te cae asunto interno. Asunto interno. Oye, hermano, tengo el poder. Me puede caer el FBI, pero yo tengo el poder. Tú me estás hablando de humillarme, Pastor Ariel, pero yo tengo el poder. Yo puedo asumir la actitud de decir, de aquí no me quita nadie, esto es mío. Eso es lo más grande, por eso hablamos de qué actitud debe asumir una gente que falla. O sea, David era el rey de Israel. Pero el caso general, el caso que sí, puede ser que haya gente que no, la tendencia. La tendencia, puede ser que haya posiciones ahora mismo ministeriales, incluso conciliares, pastorales, de gente que no quiere ceder porque tienen el poder y esta iglesia es mía y este ministerio es mío y yo fui que lo hice. Pero David aprendió eso en el transcurso de toda su vida. Por ejemplo, cuando David tocaba el arpa para Saúl, que Saúl lo intentó matar, ¿qué hizo David? Salió corriendo. Cuando se encontró a Saúl varias veces, no lo mató. Sí, cuando le cortó un pedazo de la capa y le dio exactamente. Respetó la posición. Cuando Absalón, su hijo, se rebeló y quiso quitarle el reino, David dijo, enséñenme un asno, me voy de aquí. O sea, David se convirtió en un esquivador de lanza toda su vida. Aunque él tenía el ungimiento, había sido ungido y fue ungido escondido en su casa, el pueblo de Israel no sabía. Pero ¿qué está mostrando? Pero estamos hablando de un hombre que todo el tiempo supo que ni el reino era de él, ni el ministerio era de él, ni todo eso era de él, que eso le pertenecía a Jehová. Cuando David sale y deja el reino para que Absalón lo coja así, haz lo que tú quieras. ¿Sabes lo que David estaba diciendo? Ese reino no es mío, ese reino es de Jehová. Si él quiere que se lo dé a Absalón, ¡fua! Y se fue. Pero con David hay una diferencia con relación a Nabucodonosor, pastor. Nabucodonosor es absolutista. No, por eso. Sí, indiscutiblemente, pero eso son cuadros totalmente distintos. Precisamente, es distinto. Pero la soberbia de Nabucodonosor y el posicionamiento. David siempre se mostró una actitud humilde, una actitud de arrepentimiento. ¡Wow! Fallé. Y eso Dios lo valora. Porque ¿qué pasa? Al sencillo Dios lo ve de cerca, pero ¿qué hace Dios con el altivo? Lo mira de lejos. Bueno, entonces, hermano mío. Entonces, el Salmo 51, el que esté en su casa, que nos está escuchando, el que esté búsquelo, el que esté en una situación de que fallé, de que está siendo acusado, de que está enlacerándote, porque como decía el pastor William, usted tiene que estar preparado cuando falló a recibir eso. Y ni siquiera cuando falló. Oigan bien esto. Alguien me dijo hace muchos años, falla interna, represión interna. Falla pública, represión pública. Hay gente que falla, que ha fallado, que ha caído. Eso es muy sabio. Claro. Y ni siquiera nadie se da cuenta. Y no se sabe. Exacto. Porque inclusive hay gente que internamente asume una actitud de humillación, de humildad. Y Dios no... Señores, Dios tiene tanta gracia y misericordia que nos libra
a veces, y escuche bien esto, hasta de la consecuencia de mi error, de mi falla y de mi pecado. De la consecuencia. Claro Su que sí. misericordia. Sí. Pero eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios, porque todo pecado tiene una consecuencia. Pero hay veces que Dios es tan misericordioso que nos libra hasta de la consecuencia a una gente que se sabe humillar. Entonces empieza diciendo David: ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Wow. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Escúcheme, cuando nosotros fallamos, nosotros tenemos que saber algo. Cuando usted falla, tiene que saber algo. Dios es soberano. Mira lo que hace Dios un adorador. está Mira cómo hace un por adorador. encima. Mira lo que hace un adorador. O sea, está reconociendo. Reconociendo a Dios. O sea, mi falla, Wow. está bien, yo fallé, yo falté, Eso está pero profundo, mi eso está falla profundo. Wow, hay es presencia aquí. menor que la misericordia de Dios. Mi falla es mucho más pequeña que el Dios a que yo sirvo. Amén. Yo le fallé y yo lo reconozco, pero la misericordia de él, señores, David, cuando le mandaron a decir, ¿qué tú prefieres? 3 días en manos de tus enemigos, él dijo, no, yo prefiero 3 Cae días en manos de Dios, en la mano de porque Dios. su misericordia son muchas y en extremo. Eso dijo David. Oye, en extremo. Entonces, una gente que falla, lo primero que tiene que reconocer, la misericordia de Dios, el poder de Dios, el Dios a que yo sirvo, es más grande que mi error, es más grande que mi falla, aunque todo el mundo me esté acusando al Dios que yo sirvo, porque tenemos que decidir. Claro. Tenemos que decidir. Yo sirvo a ese Dios. Yo fallé. Yo sigo sirviendo a ese Dios. Sigo siendo hijo de ese Dios. O ya yo soy un descarriado, o yo no creo en Dios, o nunca creí en Dios. Entonces a veces el sistema también nos lleva a pensar que, bueno, yo no soy nada. Hay Yo situaciones, nunca fui pastor. nada, porque si yo fallé a este nivel es porque yo nunca fui nada. No, yo sigo siendo, oye, como David reconoce, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. O sea, ¿qué está reconociendo David? El nivel de misericordia que tiene Dios es más grande que el asesinato que yo acabo de conocer. Pastor, y cuando el líder se pone, cuando el que está en ese proceso, en lugar de asumir esa actitud, se pone en la actitud de guerra en este contexto. Yo sé que Dios está ahí, yo le fallé, pero lo que me están haciendo esta gente es injusto. Oiga esta actitud, y quiero traerla a colación. Dios está ahí, yo sé que Él me va a perdonar, pero esta gente son inmisericordes. Y el tipo está trancado y depresivo, el líder, la mujer, y no quiere conversar en una actitud depresiva pero rebelde. No quiere conversar con nadie y se aísla. Y es posible que no esté viendo a alguien que esté metido en su habitación con el celular, porque la gente, estamos en la época de la pantalla y se puede usar para ser bendecido como este tipo de programas que son para que la gente use bien la pantalla, los celulares, los dispositivos. Pero esa persona, en lugar de buscar ayuda o de apartarse con Dios y de quebrantarse como hizo David, lo que está pasando por un momento de depresión extremo, con una rebeldía extrema. Dice que Dios está ahí, pero está decepcionado porque entiende que a pesar de su error, entiende que la gente a quien le sirvió o ayudó o le sirvió fue canal de bendición. Es la misma actitud que debería asumir esa persona que la del hijo pródigo, que él dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Usted le falló a la gente. Ese es el segundo personaje que usted quería señalar, aparte del salmista en el Salmo 51. Cuando No, usted dijo que voy a citar. David Saúl. David Saúl, Ajá. perdón, sí. ¿Me Ahora- entiende? La gente, usted tiene que saber que sea lo que sea que usted cometió, tenga razón o no, Sí, porque aquí nos está analizando la razón. falló. Nos está analizando la usted razón. falló y lo van a juzgar. Pero es que es importante. Olvídese de que si están siendo justos o injustos, usted falló y lo van a Por acusar. eso le digo, o sea, que es importante lo que señala Malaquías. ¿Por eso no va a decir algo? Sí. Ok. Mire, el pastor Malaquías ahorita decía que, como hablando de las evidencias, cuando una persona está arrepentida, y una de las evidencias cuando una persona realmente está arrepentida es cuando no busca justificación. Es decir, Correcto. automáticamente tú estás diciendo si el trato de esa persona es justo o no. Justo viene ligado a justificar. Ajá. Es decir, tú te estás intentando justificar. Decir, bueno, no deberían tratarme tan mal porque lo mío no fue tan malo. Con la injusticia de otro me estoy justificando. Exacto. Sí. Entonces, Ujú. lo ideal sería humillarte hasta lo más bajo. Es decir, yo merezco más de lo que merezco
en consecuencia por lo que hice. Es decir, si por mi pecado a mí tendrían que darme 5 latigazos, a mí deberían darme 30. Que me den todos los latigazos. Esa debería ser la actitud de humillación que tú debes tener. Una humillación más baja todavía de la consecuencia del pecado que tú cometiste. Y eso demuestra, como decía el pastor ahorita, que tu corazón está amoldado al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque tú no estás siguiéndote al límite de mi arrepentimiento. No, yo me estoy arrepintiendo hasta lo último. Entonces, el pastor dijo algo súper importante. Cuando tú fallas, tú le fallas a la gente de tu alrededor. A veces nosotros decimos, pero ellos no deberían ponerse así. Lo que pasa es que hay un sentimiento de decepción en esa otra persona que tú no estás viendo, que tú le fallaste a esa persona también. Y esa persona se siente mal. Y tal vez esa reacción de juicio hacia ti no es porque esa persona sea malvada y quiera el mal para ti, sino porque esa persona se siente herida contigo porque confió en ti. Exacto. Y tú lo traicionaste. Eso es así. Y esa persona quizás está buscando ver esa actitud tuya de humillación, de arrepentimiento, de óyeme, sí, de verdad, perdónenme, lo hice mal. Yo hace poco compartía con alguien que fue víctima de una experiencia impresionante. Y les confieso, esa persona ahora mismo está preso. Y yo me trasladé hasta el lugar donde está y le dije, fulano, escúchame una cosa. Yo creo en que tú puedes restaurarte. Porque lo que pasó y lo que venía pasando lo llevó hasta el extremo de ser expuesto ante las autoridades y determinaron una libertad, como digamos, coartado de libertad preventiva. Mientras que el año que viene, porque es alguien que vive una experiencia recientemente, el año que viene, en el mes de enero va a haber una sentencia definitiva con relación al caso. Entonces yo le dije, mira, yo no soy un jurista. Lo jurídico, bueno, mira, yo sé que va a haber gente que te va a defender y gente que te va a acusar. Y va a haber un juez que va a evaluar. Un tercero imparcial. Entonces, ¿qué ocurre? Eso, yo ahí no puedo hacer absolutamente nada. Ahora, yo te quiero hablar desde la perspectiva bíblica. Usted se saltó la luz en rojo. Y usted, óigame bien, decepcionó a muchas personas. Y usted tiene que entenderlo. Usted tiene que entender lo que decepcionó a muchas personas. ¿Qué necesitas tú para superar esto? Primero, arrepentirte. Entender que cometiste un error. Y tienes que también entender la reacción de todos los que ahora mismo, como decía producción, han sido víctimas de la traición, de la falta de lealtad. Así es. Entonces, ¿qué ocurre? Le digo yo, tú comienza un proceso fuerte contigo. Entonces, de allí va a depender el hecho que se levante, pastor, y permítame, y discúlpeme que sea tan enfático con esto. O sea, si alguien quiere levantarse y puede levantarse, lo primero que debe entender es eso. O sea, pedirle perdón a Dios y entender ese grupo de personas que no te van a entender a ti, sino que te van a señalar, que te van a disparar, porque tú de alguna manera lo has provocado con la experiencia vivida. Hay una anécdota de un predicador que se llama la rata muerta. ¿Cómo? Es cuando hay un mal olor o un hedor insoportable en una casa. Sí, porque cuando se muere un animalito de eso, el bajo, como dicen ustedes. Pero al principio no hay ningún bajo, Al principio no hay ningún bajo. 9. Las moscas muertas hacen hedor y dan mal olor al perfume del perfumista. Pastor, cuando hay un animal muerto al principio no hiede, porque está recién muerto. Igual que una papa podría en un saco. Así es. Pero cuando se destapa ese olor, la familia entera, con la cara tapada, con la nariz tapada, comienza a buscar dónde está esa rata muerta. Y a veces está en el lugar que tú no esperas. Porque en el caso de Dante Gebel, dice él, que destaparon uno de los conectores y ahí encontraron el ratón que se había electrocutado. O sea, lo terrible de esto es que a veces uno sabe que hay una situación y escondemos la rata. Sí, claro, tipo acá. La Biblia dice, el que encubre, ¿cómo que dice la Biblia? El que encubre su pecado no prosperará. Sí, por el que se confiesa y se aparta alcanzará. Pero mire, ese es el proceso, confesar y apartarse. ¿Qué es lo que hizo David? David se encerró y dice la Biblia que se puso ropa de silicio y se tiró en el polvo y se echaba ceniza en la cabeza. Explica silicio, porque hay un silicio dominicano, no sé si de América Latina, que tiene que ver con irse a la iglesia, tirarse en el piso. No, eso es silicio. Eso es dormir en el piso. Es válido, es bueno. Y es muy bueno. Es efectivo porque tú te pasas un tiempo en el piso hablando con Dios. Pero silicio era una ropa, era una tela, un tipo de tela que picaba. Y aquí existe, aquí hay en República Dominicana, que tú te la pones y sientes que el cuerpo te pica. Pero en el Nuevo Testamento ya no existía el silicio, ¿verdad? Como forma de sacrificio, ya en la gracia. No, sí, claro que sí, claro.
Claro, existe. Todavía hoy, si tú te quieres comprar un traje Una de tela que silicio, pique, te lo te tira en el pones suelo. y te tira en el suelo. Era una señal de humillación, que fue lo que hizo David. Se puso su ropa de silicio, pero entonces se tiraba en la ceniza para que le ayudara con la picazón. La ceniza que se echaban era para que le ayudara, era para eso. Entonces, David se encierra, se aparta y confiesa. Pero antes de confesar, porque el Salmo 51 está dividido en partes. La primera parte es reconocer que Dios es soberano, misericordioso, poderoso, piadoso y que es más grande que mi pecado. Dios es más grande que mi Entonces, pecado. esto que estamos planteando, el primer paso es reconocer a la Dios. grandeza de Dios. Y ahora, Padre nuestro que estás en el cielo. Claro, y en ese tiempo estábamos en tiempo de la ley, o sea, estamos ahora en tiempo de la gracia. Es más lo que la oportunidad, el chance que tenemos de volver, ¿verdad? Dice al trono de la gracia y humillarnos y recibir esa gracia oportuna para el oportuno socorro. Pastor, ¿qué yo hago para estar plenamente consciente de la gravedad de mi pecado? Porque yo creo que tiene que ver con esto. No, pero ahora vamos para allá, que Sí. es la segunda parte del Salmo. El versículo 2, ¿no? 2 y 3 hasta el 4. Pero la primera parte, y tomando tu pregunta, ¿qué hago yo para estar plenamente consciente de Sí, pastor, porque Dios tiene que ver al con que yo convencimiento. sirvo? Sí. Pero cómo yo, ese Dios, o sea, cómo yo sé que Dios puede tener esa misericordia. Quizá el mundo entero no, pero Dios sí. ¿Cómo yo puedo saber que con quien yo tengo que estar bien es con Dios primero? Que fue lo que hizo David, ¿verdad? Porque Dios se va a encargar de lo otro, si yo estoy bien con él. Porque Él me va a ayudar con lo otro. David en ese tiempo había conocido a un Dios que, si usted lee los salmos, señores, nadie ha escrito sobre Dios como David. Una relación Todas muy... las características de Dios están contenidas en los salmos. Y el escritor de Proverbios decía, fíate de Jehová con todo tu corazón y con toda tu mente. Así es. Y no confíes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar lo que se torció, la vereda torcida. Así es. Entonces, primero reconozco al Dios que yo sirvo. Reconozco que sigo siendo el hijo de ese Dios. Él sigue siendo mi salvador, que la salvación y la gracia siguen estando disponibles. Sí, porque la categoría de hijo no se pierde. Usted puede No, pero venga acá. ¿Y cuántas veces nuestros hijos no fallan? Pero hay efecto colateral. Hay efectos colaterales. Ya tú no eres mi hijo. Me divorcié de ti. Hay efectos colaterales y la gente le hace a veces más cobro los efectos colaterales. Tú le puedes una pela, pero después le da un abrazo, ¿sí o no? Claro que sí, Dios nos ayude, Dios nos ayude, Dios Entonces, mío. la segunda parte es reconocer mi pecado. O sea, primero reconozco al Dios al que yo sirvo, a quién le fallé y quién es ese Dios y cómo es Él. Y que su misericordia es más grande que mi falta. Segundo, yo fallé. Señores, cuando nosotros fallamos, caemos, cuando nosotros estamos, nos dejamos arrastrar por la concupiscencia y da a luz el pecado. No podemos, como decía Israel ahorita, tener una actitud de que sí fallé, pero no. Pero la gente. No te justifiques. En el momento que empezaste a justificarte, tu levantamiento se retrasa. Claro. Te vas a quedar en el suelo. Puedes tener la razón. No defienda tu razón. Pastor, es un principio de Cede la justicia. razón. Es un principio de justicia universal, de derecho. Incluso lo que llaman derecho, en derecho es recomendable que si usted cometió una falta, en primera fase usted le diga al tribunal, miren, yo incurrí en esta falta. Y la justicia es más tolerante. El tribunal es mucho más tolerante cuando hay una confesión de parte. Relevo de prueba, dice el principio legal. O sea, ya tú dijiste, ya admitiste. Entonces ya, la pena... ninguna prueba sirve. No, ya él dijo que sí. Esa es la prueba por excelencia, es testificar de mí que lo hice mal. Sí. Entonces hay misericordia hasta de un tribunal humano. Exactamente. Sí. Entonces David arranca con esto y dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ni siquiera está confesando ese pecado, porque él escribió ese salmo cuando mató a Urías, pero él dice, yo reconozco mis, o sea, yo soy un loco, yo vivo fallando. De verdad, no es la primera vez que yo te hago esto. Y mi pecado está siempre delante de mí. Y empieza diciendo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Reconocer, ¿verdad? Que te fallé, yo lo hice. Y dice, para que sea reconocido por justo en tu palabra y tenido por justo en tu juicio. O sea, yo fallé, yo no te voy a hacer quedar mal a ti, tú eres justo, el castigo que tú me des yo lo merezco. No importa que la gente me condene, hable mal de mí,
Todo eso está pasando porque tú fallaste. Pastor, usted me hizo recordar un principio de neurociencia. Ahora la neurociencia acaba de descubrir algo de que increíble, que si tú te apartas, si te aíslas, como meditar, y a autoanalizarte, y a autorreconocer tus errores, y a decirlo en tu mente, y a declararlo, dicen ellos que tú recibes como una satisfacción neurocerebral, como de quietud, de paz, de calma. Yo quiero traer esto, no estoy hablando... Vamos, es una práctica más vale asiática. Sí, es asiática, pero la neurociencia ahora está, desde el punto de vista cerebral, están ellos diciendo que es saludable para la conducta, para la salud mental y cerebral. O sea, que el alivio que David va a recibir de parte de Dios no es más que un ejercicio recomendable también desde el punto de vista científico. Claro. Usted va a estar mejor cuando comienza a reconocer que está mal, como dicen los psicólogos. Claro. Sí, así es. Claro. Pastor, pero el 5 es impresionante. Entonces ahí viene la tercera fase, en el 5. Bueno, esa concluye la segunda fase, que es la de reconocer mi pecado, ¿verdad? Aquí en maldad. O sea, lo primero, para comenzar un proceso de restauración, o sea, es reconocer a Dios le falté. Segundo, reconocer que pequé. Lo hice mal, falté, Pastor, pero usted me está señalando David, pero hay un paquete de gente que no es como David. Sí, no, yo no quiero el Salmo contradecirlo. 51 es el estándar modelo dorado, Claro. el estándar de oro que tú debes seguir cuando fallaste. El marco referencial, Claro. la metodología, el camino. Yo estoy de acuerdo con que es así, pastor, porque estamos frente a líderes que son independientes, absolutos, que no tienen mentoría de nadie, que nadie David puede no pastorear. tenía. Bueno, amado, pero David es que no si tenía. ellos no se David no ubican y tenía. no se dejan ubicar, no van a avanzar. David no tenía mentoría, el único que estaba por encima de David era Dios. Señores, David sometió a todos sus enemigos en su tiempo, no tenía ni siquiera un pueblo haciéndole la contra. Acabó con lo de Amalek, acabó con lo con lo de Amón, con los moabitas, acabó con todo el mundo. Claro, porque en el tiempo del reinado de David, él logró extender las estacas geográficamente. Oh, David no todo. tenía mentoría, pero cuando Natán llegó, que usted lo señaló, David prestó atención a ese consejo. Atención a lo que Dios le mandó Y a hay- decir a través de Porque Y si hay algún líder- el profeta era Dios. Si hay algún líder que esté escuchando esta asesoría, esta palabra de restauración, de bendición, creo que debe prestar atención. Preste atención. Sí, Deténgase. yo entiendo lo que tú quieres decir, Malaquías, es verdad, porque no todos estamos al nivel de que estuvo David, porque David, obviamente, cuando hizo lo que hizo, lo hizo también con premeditación, alevosía, calculó todo. Sí. O sea, se dejó llevar por su concupiscencia, su maldad, todo eso, pero David entonces entiende, wow, si yo no tomo estas resoluciones, si no aplico esto, yo no me voy a restaurar. Y Pero inclusive, pastor, termina. no, y lo que te quiero decir es que al final, ciertamente Dios le perdona, pero le pasó factura. Claro. No, Todo claro. de ahí para adelante la vida de David, o sea, Dios estuvo cobrando factura. No, sí, pero el final de David fue el final. David fue el único rey de Israel que se retiró y entregó el reinado estando vivo. Sí. Todos los demás reyes, dice, y murió fulano y durmió con su padre y lo enterraron en tal sepulcro y reinó en su... Pero David Se lo pasó a un hijo. se lo entregó a su hijo estando vivo. Claro. Dio un discurso al pueblo. Y David es el referente de Israel. No, y todavía. le siguieron brindando honores. Claro, Incluso honores, el porque David. el final fue gratificante respecto a toda su restauración, ¿verdad? ¿Y A qué veces dice? la gente no toma la Pero vida ¿qué dice, entera. ¿qué dice la Biblia de Jesús? Que iba a recibir el trono de David. O sea, es No, tan claro, fuerte lo es de que David. David tenía un El reconocimiento legado que venía. impresionante. El caso de esto es que en el 5 él dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué está diciendo David, señores? Como decía ahorita Israel, tenemos que lograr, cuando hemos cometido una falta, nosotros mismos irnos hasta el final, hasta lo último en nuestra humillación. O sea, él está diciendo, yo sé que yo nací en pecado, la maldad de mí, es lo mismo que dijo Pablo en Romanos 7. Óyeme, yo encontré una ley, el mal está en mí, Sí. está ligado a mi Hay hueso. una ley que se revela contra todo. Nosotros Sí, está hablando entonces de- David está diciendo lo mismo, yo nací en pecado. Usted o sea, toma a yo- Pablo, pero Pablo no era un referente. Antes de ser Pablo no era un referente de errores. Claro ni era que un- sí, lo que pasa es que sus errores de Pablo él creía que eran buenos. Es lo que le digo, pero pero no era un referente de caída, de haber tomado a la mujer de alguien y matar a alguien por causa. No, sí, no. Sí pero- lo hizo como perseguidor de la pero iglesia. mató cristiano. Mató cristiano por un tubo y 7 llaves. Pastor, sin embargo, la consecuencia de Pablo es probable que esté vinculada a la muerte de la que él participó, que fue la de Esteban. No, Sí, que él vio, Que él vio la escuchando vio. un mensaje, quizás ese mensaje de Esteban mientras moría, de alguna forma le ministró a Saulo de Tarso más adelante. Y él incluso tomó la ropa de Esteban, se Sí, quedó con ella, Sí, siendo un exacto, jovencito. Él. exacto. Sí. Entonces, o sea, yo reconozco que nací en maldad, o sea, que me porto así porque hay algo malo adentro de mí.
pero yo sé que tú me puedes ayudar. O sea, me estoy humillando hasta lo último. Pastor, disculpa que yo lo aceche, pero el versículo 6 es, Dios mío, ¿Qué carretilla? criminal. ¿Y esta carretilla, William? No, el versículo 6. Es que está bueno, yo sé. El versículo 6 es Tú criminal, hermano. amas la verdad en lo íntimo. ¡Wow! Dios mío. Y en lo secreto, y esto es importante. Esto me ministra, hermano mío. Pastor, Oren por mí. Esto es Poderoso, importante poderoso. y va ligado a lo que Jesús dijo de orar en secreto, Señor. Toda esta confesión que hizo David, él la hizo en secreto. Él tenía una intimidad con Dios. Es en la intimidad que Él nosotros se fue. conocemos a Dios definitivamente. Tú y yo vamos a hablar, ven acá. Cuando nadie te ve, dice Señores, Jesús, Adrián. David no se sintió normal de haber matado a Uría. David estaba quebrantado, Destruido, sí. destruido emocionalmente, espiritualmente. Él se sintió mal con Dios, mal con él mismo y se metió en los secretos. Pastor, usted no está hablando de la simulación. Es importante No. esto, porque a veces No. uno comienza... Ni queda, mal Ay, no con- hubo ni- teatro. ni queda bien con la Sí, no gente. hubo teatro. no, porque a veces se monta un show. No. Estamos hablando de lo secreto, de lo íntimo. ¿Qué es lo que dice David en el 6? Tú dices, él ama la verdad en lo íntimo. En lo íntimo Pero, y en pastor, lo pero secreto me has hecho comprender. Pero saber de qué verdad, la palabra verdad ahí es poderosa. ¿De qué verdad está hablando? La verdad de lo que yo hice, esa verdad que yo la voy a Mi traer confesión, cruda. mi sinceridad. Pero cruda, varón, sin tapar. Amados, mire, Dios no se queda con nada. Adrián Romero, aquí Dios soy no se, sincero. mira, Dios no se queda con nada. Mira, nosotros no podemos burlarnos de Dios. Dios conoce a ti, me conoce a mí, conoce a Ariel, conoce quiénes realmente somos nosotros. Yo te puedo engañar, Malaquía, Ariel, yo te los puedo engañar, pero a Dios nadie lo engaña. No. Y de alguna manera, hermano mío, nosotros vamos a recibir lo que nos merecemos. Todo lo que el hombre se Pero, merece. pero ¿qué pasa, verdad? Pero Dios sabe, Dios nos conoce. Y David decía, tu misericordia me van a alcanzar, allí está tu misericordia. Yo sé que me va. Pero es porque también él está haciendo un gesto real, genuino. Oh, pero venga acá. ¿Entiendes? Porque Dios no se queda con nada, porque Dios sabe. Porque mire, yo a veces le he dicho a la gente, mira, bueno, tú me puedes engañar a mí, de repente tú te burlaste de mí. Claro. No, pero a Dios nadie lo engaña. Y David sabía eso. O sea, la relación de David con Dios en intimidad, desde que cuidaba ovejas, él sabía con quién estaba hablando, sabía con quién estaba tratando. Y luego viene entonces la tercera parte, que es viene la parte del arrepentimiento, pero viene la parte de qué yo quiero de Dios, qué yo busco de Dios, qué yo quiero que Dios haga conmigo. Porque tenemos que entender que todo esto no se trata de la gente, no se trata de mi ministerio, no se trata de mi liderazgo, no se trata de que, porque tu caída no fue del liderazgo ni del ministerio, tu caída fue espiritual. La gente cree que cuando se habla de caída, bueno, era un líder, era un pastor, era esto y cayó. Lo están viendo desde el punto de vista sociológico, No, exacto. humano, Usted cayó posicionamiento. espiritualmente, usted No, cayó no. de la gracia. Y si la gente se va de esa perspectiva, pues va a errar. Claro. Va a errar porque no hay un arrepentimiento genuino, no va a haber forma, no va a haber Tú lo forma. que quieres es quedar bien con la gente. Exacto. Lo que pasa, pastor, es que mientras usted esté viendo la relación con Dios desde el punto de vista empresarial, social, material, tú caíste en ese sentido, pero tú vas a seguir con la simulación y la actuación, pero vacío, Claro, sin Dios. porque no ha habido una restauración. No hay restauración. Entonces aquí viene la tercera parte donde David empieza a decir, ¿qué yo quiero? Señores, mis huesos, tú abatiste mis huesos, yo estoy quebrantado por dentro. Hazme oír gozo y alegría. David estaba en una tristeza profunda. Que se sepa, pastor, que él no ha dejado de ser rey. No. Y yo pienso que eso es importante que los pastores lo sepan, los líderes. él- Él no ha dejado de ser rey. Y Tú no vas a dejar de ser ni ha pastor, dejado ni de ministro, ser ni rey, evangelista. ni se ha divulgado lo que hizo. Ni se ha divulgado en lo íntimo. O sea, Natán Claro, porque habló con él, Natán- pero el pueblo no sabía Sí. que David cogió a la mujer de Uría, le embarazó y lo mandó a matar. Eso no lo sabía el pueblo. Por eso es sabiduría. Sabiduría Era plena. algo entre él y Yo Dios. pienso que eso es importante que lo sepan algunos líderes, pastor, cómo manejar esas situaciones también, porque cómo tú manejas la caída de un líder. Claro, claro. Eso es importante. Eso es importantísimo, porque ahí hay un buen manejo de la situación que está viviendo David No, desde que Natán. Natán se fue para su casa. Y David en lo personal también lo manejó muy bien, Natán se quebrantó. no hizo un consejo, Natán no reunió a la junta directiva. No buscó los diáconos, no. Natán le dijo lo que le iba a decir y se fue. Y él cumplió con su responsabilidad como profeta de enviar el mensaje, de dar el mensaje. Que muchos chismes salen de esas reuniones a veces, se convierten en escándalos. Ese es otro tema, pero salen muchos chismes de ciertas reuniones que se hacen en algunos ministerios, que en lugar de restaurar lo que hacen es seguir destruyendo al que ya Pero cayó. espérate, ¿cuántas veces tú has hecho eso? ¿Y en qué lugar fue? ¿Entiendes? Bendito No, y sea son los Dios. promotores de ese mal que termina destruyendo mucho más
el ministerio y la iglesia. Pero, ese es otro tema. Pero aquí estamos Escúchame. justamente, por eso yo les decía a ustedes que el tema de hoy tendría que ser pedagógico y terapéutico. Así es. Aquí estamos, con esa intención firme. Siga, pastor. No, y vamos a darle la segunda parte, vamos a darle, porque el Salmo dice muchas cosas que nosotros debemos tomar en cuenta para poder levantarnos si es que algún día te quiere levantar. Porque si no, te vas a quedar caído. Y como decía el pastor hace rato, quizás delante de la gente tú puedas mantener el liderazgo, puedas mantener las apariencias, pero en ti hay una caída espiritual en donde tú y Dios no están en un común acuerdo. Dios no está por Cuando ahí. yo voy rendido Sí. y le digo, Dios, a ti te falté, a ti fue que te fallé, a ti, y después voy, mira mi amor, mi esposa, te fallé, hijos le fallé, iglesia le fallé. Yo recuerdo en una ocasión una joven que de momento, vamos a ir cerrando, yo entiendo, ¿verdad? Es Benecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, pero permítame decir esto. Una joven, en mi experiencia pastoral allá en Venezuela, de repente nos convoca y nos dice, yo quiero confesar algo que pasó. Y ella viene y dice, yo le falté al Señor y le falté a ustedes y le falté a la iglesia. La muchacha que pasaba más de 33 años de edad y quería entonces ser mamá. Ese instinto materno que se le despertó, ella tuvo relación sexual con alguien y se embarazó. Y bueno, yo me digo, y yo misma quiero dirigirme a la iglesia y quiero pedirle perdón a la iglesia, a ustedes dos delante de la iglesia. Nosotros. Yo dije, no, tú no puedes llegar a esos extremos. Es que eso es lo que yo siento en mi corazón. Déjenme hacerlo. Porque yo le he faltado a Dios, le he faltado a ustedes, le he faltado a la iglesia. Y yo dije, wow, aquí hay un espíritu de verdad de arrepentimiento. Claro. Nosotros nos opusimos ciertamente a que ella llegara a ese extremo. Yo le digo, no, está bien. Vamos Sí, a manejar porque, esto. Claro, hay cosas que Vamos no a manejar deben esto con dejarse. sabiduría, con prudencia. Claro. Hoy por hoy, esa mujer está crecida, bendecida, tiene una niña hermosa de más de 21 años de edad. Se casó con esa persona, tuvieron otra niña, es un hogar exitoso, son dos profesionales exitosos, pero en ella hubo de verdad un arrepentimiento. Un quebrantamiento. Entonces, en conclusión, hay posibilidad, sin importar la magnitud de la caída, si el hombre se quebranta, la mujer se quebranta, Por supuesto. se humilla delante de Dios, hay toda la posibilidad de ser restaurado. Por supuesto. Ese es el Totalmente, mensaje señor. principal. Hay dos personas en el Antiguo Testamento que fallaron grandemente a muchos niveles. Uno fue David y otro fue su hijo Salomón. Y los dos fueron restaurados y los dos fueron los más grandes reyes de Israel hasta el día de hoy. Sí hay posibilidad. Nuestro corazón debe estar humillado, quebrantado. No puede haber altivez. Hay un verso importante en la Biblia. Dice la Biblia que Dios al altivo lo mira de lejos, pero al humilde Dios le da gracia. Sí, señor. Quizás tú tienes la razón, quizás te acusaron más de la cuenta, pero teniendo en cuenta que todo eso fue raíz de que tú fallaste. O sea, no se lo estás inventando. Eso es otro tema, que si se lo inventaron, que la injusticia, pero tú fallaste y eso va a traer consecuencias grandes, pequeñas, depende cómo tú te manejes. Si te manejas bien, Dios te va a catapultar. Eso va a ser un aprendizaje que te va a llevar mucho más Indiscutiblemente, y lejos. si la gente no entra en esto que estamos definiendo, no va a superar su situación. No. Y va a ser mucho más difícil su recuperación definitiva, porque insistimos, a veces la gente quiere hacerlo para aparentar, Ajá. pero a usted no le ha faltado, en primer lugar, cuando llegamos a esos extremos, le hemos faltado el respeto a Dios, hemos Así irrespetado a Dios, no hemos sido cónsonos con lo que determina con nosotros. Nos hemos saltado en los principios, pero ya están las promesas a nuestra disposición. Eso fue lo que quiso Y si decir. no puede solo, porque hay Amén. gente que no Así puede es. solo, que busque, que hable Que con busque una ayuda, que que busque hable con ayuda, alguien. hable con alguien. No, definitivamente necesitamos Sí, otro tema, porque ese entonces otro mucha tema. gente no llega a eso. ¿Por qué no se vive eso que dice la palabra? Que aquel que confiese y se aparta alcanzará misericordia. Porque sabe que lo que tiene unos verdugos, unos jueces. Unos criminales pero David lo jueces. sabía y se humilló él con Dios. Vino lo ante hizo en Dios. intimidad Así con es. Dios. Vino ante Dios. Así Señores, es. esto es Líderes Eternos. Nos vemos en la segunda parte de este tema. ¿Cómo se maneja un líder una vez ha fallado, una vez ha caído? Nos vemos en la próxima, pastores. Shalom, ¿qué pasa? Agradecido de estar acá con todos ustedes, Pastor Ariel, Pastor Juan Malaquías, quien conversa, ya lo saben, ese mismo. No tengo clon, el Pastor Julián Líderes, Salas. esta es su casa, líderes. Este es el lugar donde usted tiene que venir a buscar esta bendición de poder interactuar. Nosotros no somos absolutos. Esa caja de comentarios está ahí para que usted diga algunas cosas, exponga y nos sugiera temas. Totalmente. Síganos, suscríbase, dale like, coméntelo. Y compártalo. Compártalo. No, díganle que no esa pelota, esa bola se llevó la barda cuadrangular, gran slam del bateador Juan Malaquías. Amén.